El libro de Efesios es un poco distinto. Uno de los más antiguos manuscritos que hay del libro de Efesios dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en, y un espacio. La mayoría de los manuscritos tienen Éfeso en ese espacio, pero es interesante que en esta carta, esta epístola, es muy general. No da saludos a ciertas personas en específico. No da indicaciones de una situación local de Éfeso que podemos decir, esto fue el tiempo en que fue escrito. Sabemos que Pablo era prisionero en este tiempo cuando escribió, lo dice en el capítulo 4 y 3, preso en el Señor, pero escribe de una manera más general como el libro de Romanos, pero enfatizando que en Cristo tenemos todo el conocimiento necesario para andar como cristianos. Palabras claves aquí es en Cristo. Algunos estaban diciendo que juntamente en la región alrededor de Colosas, donde fue escrito el libro de Colosenses, van a ver mucha semejanza entre estos dos libros. Pero este también probablemente fue escrito a varias iglesias alrededor de Éfeso y con este tipo de problema, y probablemente tenía el espacio para las demás iglesias en cada lugar, pero el original era dirigido a Éfeso. El problema fue que ellos decían en Cristo. Esta frase es importante porque había comenzado a desarrollar una idea de Dios, que Dios es allá arriba, tan espiritual, tan lejos, y el mundo, la tierra, aquí vamos a dibujar, aquí está América, a ver, México, Estados Unidos, ahí Norteamérica, ahí están ustedes, de que Cristo era solamente un hombre sobre la tierra y que Él no era Dios, porque Dios no tuviera nada que ver con la tierra material. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios bajito, un Dios que creó, pero era parte, quizás ellos dirían, de una serie de emanaciones de Dios bajo niveles, podemos decir, niveles o emanaciones de Dios, como ángeles. Como ángeles. Y ya menos y menos espiritual. Y aquí donde un Dios no muy grande, no muy espiritual, hizo la tierra. Y luego Jesucristo era como encima de toda la humanidad, pero todavía no era tan espiritual. Entonces ellos decían, si tienes a Cristo, apenas empezaste a enterarte de todas estas verdades especiales que nosotros solamente tenemos el privilegio de saber. Y si vienes con nosotros te vamos a dejar ver secretos más profundos. Entonces aquí empieza a decir que este es el entendimiento. La ciencia
es saber de estos niveles de ángeles y saber verdades espirituales muy, muy profundas. Era una cosa tan elitista, tan para hacerte sentir que no sabes nada. Les gustaba. Ellos eran los especiales, no los voy a llamar cristianos, los creyentes que decían que Jesucristo no era todo. Entonces, cuando Pablo empieza a escribir en un medio donde las iglesias están viendo esta influencia en Éfeso y Colosas, lo vamos a decir en Colosenses 2:18. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie les diga que no han llegado en Cristo. Afectando humildad y culto a los ángeles. Metiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. No haciéndose de la cabeza. La cabeza es Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo está combatiendo esta idea de que si eres cristiano, apenas empezaste el camino. Él está diciendo, en Cristo tenemos toda ciencia, en Cristo. Entonces, escrito por Pablo a varias iglesias alrededor de Éfeso, muy general, hay pocos nombres, pocos datos de la iglesia en particular. Y lo que va a decir, primero va a dar la base teológica de dónde estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, ¿estamos aquí abajito? ¿O dónde estamos en Cristo? ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Primero va a dar en los primeros 3 capítulos la base teológica y después la práctica de la vida cristiana. Porque aprovechaban para decir, tenía 2 manifestaciones este tipo de pensar como vemos aquí en el pizarrón. Estos pues eran comienzos de los gnósticos. Los gnósticos con G eran los que sabían. Gnosis es sabiduría o inteligencia. Y si ven cuántas veces lo menciona aquí en Efesios, lo de la ciencia, lo de el entendimiento, de alumbramiento, y el contraste, Pablo dice, ellos son los que viven en el pecado, demuestran todavía están entenebrecidos su mentalidad, están en tinieblas, están en oscuridad. Entonces vemos aquí que dice en el 1:3, para ver el bosquejo, el 1 al 14, bueno, el 1 y 2 es el saludo normal que ya leímos, pero vale repasar que el 3 al 14 en el griego es una sola oración, un solo enunciado. Nomás va agregando y agregando y agregando frases para decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo está aquí a la mano derecha de Dios. Pablo está mostrando, no está aquí abajito y tampoco nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, otra vez, en Cristo, en quien
tenemos redención por su sangre. En Cristo, no en todo esto, no nos falta nada para tener redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí va, sabiduría, inteligencia. Está usando estas palabras claves para los otros, pero a manera bíblica, que diciendo, nosotros en Cristo Jesús tenemos toda sabiduría para con nosotros, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra palabra que está usando aquí es toda, porque esto se llamaba la plenitud, la pletora. Esta es una pletora. La pletora es una palabra griega que dice todo el rango, todos los rangos incluidos, toda la plenitud. Y él va a decir, como en Colosenses también, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Él no es una parte abajo, Él es Dios. Volviendo a Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, Dios, cuando creímos en Cristo, cualquier cosa que fuera misterioso, que alguien tiene que revelarnos, nos reveló todo el misterio en Cristo Jesús, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, todas, cada vez, toda viene de la misma palabra que plenitud, que pletora. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, Él también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que va a cumplir, terminar, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo eso es un solo enunciado en el griego. Y empieza con eso. Por esta causa dice, porque todo está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, todo esto no interviene entre Dios y Cristo, sino Cristo es Dios. Por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Ahora, esa es una frase que nos hace pensar que Pablo no plantó la iglesia ahí en Éfeso. ¿Por qué dice habiendo oído de vuestra fe? Como habla a las demás iglesias que fueron plantados por los mismos efesios. De ahí viene la idea de que a lo mejor esta carta fue a una región y la copia que quedó en nuestro Nuevo Testamento es la que se destinó a Éfeso. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todas estas palabras claves. Él está orando que en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, ustedes no están aquí abajito sin saber ni qué. Dios les está revelando la gloria de lo que Dios les ofrece originalmente. Entonces, en el 1:15 al 23 es una oración de Pablo y está demostrando que él ora por ellos, que ellos se den cuenta más bien del entendimiento que sí tienen. Y ver que es el mismo poder que opera en ellos, que resucitó a Cristo y que lo colocó, dice, lo que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, vosotros también están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, todas las cosas están debajo. Cristo, vamos a poner aquí, Cristo está aquí a la mano derecha de Dios y todas las cosas. Es interesante que Pablo no está negando la existencia de otros espíritus o potestades espirituales. Vemos hasta en el capítulo 6, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra otras potestades. Pero dice que Cristo está acá arriba, por cabeza de la iglesia. Y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, todas estas emanaciones, eso sí ya es un chilaquiles ahí, ¿verdad? Pero todas estas cosas están bajo los pies de Cristo, no arriba de la cabeza, arriba de lo que es Cristo. Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, versículo 23 del 2, la cual es su cuerpo, del 1, la plenitud de aquel. ¿Cuál es la plenitud? Pablo dice, la iglesia es la plenitud de aquel. La iglesia son las emanaciones que salen de Cristo y van predicando su evangelio y haciendo contacto ya en la tierra. En el 2:1 al 10 nos habla de que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, en que anduvimos en otro tiempo, pero Él nos vivificó, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Otra vez, en Él. Si solamente subrayan en Él cada vez que dice en este libro, pues tendrán mucho para dar un estudio bíblico, mostrar todas las cosas que tenemos en Cristo. Dice, nosotros, Dios que es rico en misericordia, juntamente con Él, nos resucitó, en versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo está aquí arriba de todo y nosotros también. En Cristo Jesús no estamos apenas comenzando, no estamos abajo de todo, sino estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren alrededor, esos son ángeles, esos sus compañeros de la clase son ángeles. Aquí en los lugares donde estamos sentados, los lugares celestiales. Dice también los famosos versículos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros somos creación de Dios y es bueno que Dios nos hizo de nuevo
no nos va a separar de lo material, sino nos hizo nacer de nuevo para que nosotros pudiéramos tener impacto aquí en este mundo material. Habla de la reconciliación, que tenemos barreras derribadas que antes existía entre los judíos que estaban seleccionados por Dios, y ahora todos los gentiles, los que no éramos hermanos en Cristo, ahora sí. Dios unió todos bajo el Evangelio, no los dividió, no dio los que sí saben más y los que todavía no llegan, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de los judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pablo empieza a describir su misión, su ministerio a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, como se interrumpe a sí mismo su oración, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Otra vez, ¿cómo que no? Si Éfeso fuese fundado por Pablo, pero Pablo está incluyendo a muchos otros que hubieran escuchado esta epístola, pero que no lo conocían en persona a Pablo. Eran nietos y bisnietos espirituales, vamos a decir. Y describe cómo recibió su llamado de Cristo y empieza a orar por ellos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que todas las familias de la tierra, toda familia en los cielos y en la tierra, toma nombre de Él, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No para que pases por esta plenitud de niveles, sino para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amor. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termina ahí su oración. Y Pablo ahí está orando otra vez. En el capítulo 4 deja de dar las bases teológicas de quiénes somos en Cristo y empieza a hablar del andar, del comportamiento, de la manera que nosotros vivimos día con día. Dice, yo os ruego que andéis, que su vida cotidiana sea en proporción a su estado. Porque la cosa que pasaba era, si tú dices, yo estoy aquí abajo, yo apenas, lo material no importa, entonces yo voy a hacer lo que quiera con lo material, voy a robar, voy a mentir, voy a hacer lo que quiera para conseguir material. Al cabo, pues unos decían, ya no voy a tener chance de llegar aquí arriba, y otros decían, yo ya estoy aquí arriba, pero lo material no importa, entonces no importa lo que haga con mi cuerpo. O decían que no importa lo material, entonces pecaban con su cuerpo, con lo material. O decían, no importa lo material, y decían, no puedes gustar carne, ni vino, ni nada, no debes de andar así, y prohibían muchas cosas, gustos, van a decir, y decían, al dejar los gustos materiales, decían que no se casen, cosas así. Entonces eso les iba a dar más espiritualidad. Y vemos en Colosenses capítulo 2, donde leí antes en el versículo 18, un poco antes, dice,
de que algunos van a prohibir casarse. Dice en el versículo 20, pues si habéis muerto en Cristo Jesús en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, la teología de la manga larga y de las faldas hasta abajo, y de que se cubra la mujer y que se ponga así, que no se ponga ni aretes ni maquillaje ni nada, de que andas con su cabello así en un nudo aquí, y que eso no va a causar que el hombre no peque con una mujer. Poniendo una lista de requisitos no va a salvar a la persona. Eso es en Colosenses 2. Las cosas que Dios ha dado son para, con gracias, dar y comer, y no es por cumplir con esas cosas que vamos a ser más espirituales. Volviendo a capítulo 4 de Efesios, entonces empieza a hablar que anden dignos, y esta palabra digna, cuando dice Pablo en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, está hablando de como un tipo de balanza así, como una romana, ¿verdad? Así es, aquí es la dignidad con que fuisteis llamados. Todo lo que están en lugares en Cristo, ¿verdad? Tienen redención, perdón, están en lugares celestiales. Ya les tienen toda la plenitud. Tiene toda ciencia, sabiduría, todas estas cosas. Aquí están pesado lo que Dios nos ha dado. Mucho, mucho. Dice, así que caminen. Ahí está el hombre caminando, su vida cotidiana, caminando bien en Cristo Jesús. Que pese igual. Si Dios nos ha dado todo esto, entonces anden en amor. Haya paz entre ustedes. Sean dadivosos. Trabajen juntos con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Todas estas cosas que menciona ahí. Porque dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No unos más altos que otros, y otros más altos que otros, y otros así que son los sabelotodo, y haciendo a otros sentirse como muy chiquitos en la iglesia, sino un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tienen esto en Cristo. Si estás en Cristo, tienes todo el paquete, no te falta nada. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿por qué hay unos que sí tienen más autoridad en la iglesia? Y empieza a explicar en el capítulo 4, la unidad en la práctica viene porque Dios ha dado muchos dones diferentes a otros. Apóstoles, parecen grandes, profetas, evangelistas, a pastores y a maestros. Dios ha dado, ellos tienen
más autoridad de otros, no están arriba de otros. No, su trabajo es de servir a toda la iglesia, dice ahí, para a fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de, otra vez, la plenitud de Cristo. Entonces, ahí está diciendo que nosotros, aunque tenemos diferentes dones, pero es para un solo motivo que estamos todos trabajando, para levantar toda la iglesia. Hermanos, ¿cuánto no va a crecer la iglesia si no estamos mirando a mi ministerio? Tanto que, ¿cuál es el trabajo que yo tengo, que Dios me ha dado para hacer crecer a esta iglesia? A la iglesia local, a esta iglesia universal en todo lugar. Si estamos con esa actitud, Dios nos va a ayudar a ser parte de algo mucho más grande que si nos enfocamos solamente en lo que yo estoy haciendo para Dios. Todos estamos trabajando para la iglesia. La nueva vida en Cristo, en 17 en adelante, en el Señor, ya no anden, otra vez, andar como los otros gentiles. Anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Cuando andamos en pecado, cuando seguimos haciendo las cosas que hacemos en el mundo, estamos volviendo a hacer cuando no entendíamos, cuando no queríamos sujetarnos a una vida que nos sale más bien en Dios. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, nosotros menos debemos de volver ahí, porque ya no somos ignorantes, que no sabíamos que había una vida mejor en Cristo Jesús. Dice el versículo 22 y 23, como vieja ropa andrajosa así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos, póngase una nueva ropa, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Está expresando la nueva vida Dios nos da como nueva ropa para ponernos ya. Entonces, desechen la mentira, ya no mienten, ya no roben, si se enojan, pero no empiezan a golpear y a pelear como antes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, acordándonos del versículo 14, otra vez 13, 14 del capítulo 1, otra vez, de que el Espíritu Santo está en nosotros y es la garantía que vamos a llegar al fin de esta vida. Y luego el 5:21 al 6:9 empieza a hablar de andar como hijos de luz. Todavía en el 5, eviten la fornicación, inmundicia, avaricia. Aquí hay muchas cosas que deben de evitar los cristianos. Mirad con diligencia cómo andéis. Sigue en el versículo 15 del capítulo 5, todavía hablando del comportamiento, andar, no como necios, sino como verdaderos sabios. No se emborrachen, sino estén hablando entre vosotros, animándose unos a otros con himnos, cánticos espirituales, sometiéndose, dice, unos a otros en el temor de Dios. Habla a los matrimonios en el 5:21 al 33. Y luego en el 6:1, hijos, primero matrimonios, luego hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego el versículo 4, palabra para los padres y madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los frustres con ser muy severos y pesados con ellos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no de ti, no disciplina
y amonestación de tus propias emociones que no controlas, sino en disciplina, amonestación del Señor. Mira, Dios quiere. Póngales la autoridad que es Dios en su vida a sus hijos. No diga, yo soy tu padre y por eso. Ellos sí tienen que honrarte como padre, pero dile que Dios es el que dice eso. Entonces, cuando falte uno, sus hijos todavía tendrán por qué portarse bien, por qué seguir adelante en Cristo, creciendo. Siervos, los esclavos eran parte de la familia, parte de la casa en los tiempos bíblicos. Entonces dice, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, no así nomás para que te vean bien, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, no aprovechando. Y dice también, versículo 9, vosotros amos, haced, o sea, los dueños de estos esclavos o los cabezas de la familia, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Interesante dinámica ahí en una familia del Nuevo Testamento, que el jefe de la casa se entrega a Cristo y se toma por dado que hasta los esclavos también van a ser cristianos, pero ni uno ni el otro se aprovecha del otro. Por ser hermano en Cristo, hasta más respeto le va a tener a su amo y a su esclavo. La armadura de Dios se trata en el 6:10 al 24, y es importante ver que otra vez está hablando de la lucha que tenemos, no contra sangre y carne, no es contra cosas materiales, sino contra los principados. No niega Pablo que si hay potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una realidad espiritual, una realidad mala con influencia en este mundo, y por eso nosotros tenemos que poner esta armadura que es de Dios, la salvación que cubra nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro pensar, estando firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Todos los elementos, la espada del Espíritu y orar en el Espíritu. Y da las salutaciones finales, los últimos 6 versículos, 4 versículos, dice que estén, él estando en la cárcel, pide que ellos oren por él. Quizás les vaya un poco mejor que a él, pero también tienen esa lucha espiritual, y todos tenemos que mantenernos siempre alertos a la situación espiritual y no decir, pues todas las cosas van bien, y dejar de orar y dejar de estudiar la palabra de Dios o usarla, dejar de evangelizar y mover adelante.